a este webinar. Hoy vamos a hablar de por qué funciona la fisioterapia. Soy Luis Miguel Flores Román, líder de la Comunidad de Madrid de Fisioterapeutas en Acción, y si aún no has visto mi anterior webinar acerca de la educación terapéutica en pacientes con dolor, te sugiero que lo veas en este mismo canal. Bien, para entender por qué funciona la fisioterapia, primero necesitamos entender que lo que el paciente necesita y lo que el paciente quiere no son lo mismo, o al menos en la mayoría de los casos. Y para resolver esta discrepancia, también tenemos que entender que la fisioterapia y el resto de prácticas sanitarias son prácticas basadas en la evidencia, pero esto no quiere decir que únicamente estén basadas en la evidencia científica, sino que se tienen en cuenta otros valores como el criterio profesional y las preferencias del paciente. Nuestra práctica clínica debe de apuntar justo al medio, recogiendo las tres esferas y no dejando ninguna de ellas de lado, ya que si, por ejemplo, dejamos de lado el criterio del profesional, estaremos a completa merced del paciente, seremos máquinas, no tendremos potestad ninguna y el conocimiento y experiencia que tenemos es un valor. No el único, pero es importante. Si dejamos de lado las preferencias del paciente, esto no solo va a afectar a la satisfacción de la sesión, sino también va a afectar a los resultados, porque como veremos a continuación, muchos efectos de la fisioterapia se deben a la relación interpersonal entre paciente y profesional. Finalmente, la evidencia científica debe de aparecer en toda práctica sanitaria. Y si no aparece la evidencia científica, puedes llamarlo como quieras, pseudoterapia, terapia alternativa, lo que quieras, pero no es algo sanitario. ¿Por qué? Porque la evidencia científica es lo que asegura que un tratamiento sea seguro y eficaz. Si un tratamiento no es seguro, estamos poniendo en riesgo el primer principio de la medicina, que es primum non nocere. Eso quiere decir en latín que lo primero es no dañar. Si estamos aplicando un tratamiento que no tenemos certeza de que sea seguro, puede ser que le estemos infligiendo algún daño al paciente y que lo sepamos o no. Lo segundo que asegura la evidencia científica es que el tratamiento sea eficaz, ya que si estamos aplicando un tratamiento que no tiene efecto sobre el paciente debido a ese tratamiento, llámalo como quieras, pero yo lo voy a llamar estafa, porque estás engañando al paciente y además lucrándote con ello. Luego, si quieres llamarte terapeuta y no pseudoterapeuta, la evidencia científica debe de aparecer sí o sí en tu práctica clínica. Bien, el objetivo de la sesión, para nosotros, como terapeutas, puede ser aumentar movilidad, disminuir el dolor, mejorar coordinación, dormir mejor, reducir edema. Bien. ¿Cuál es el problema de estos objetivos? Es que son vacíos, no relevantes para el paciente, no incitan la motivación, no cogen el gancho del paciente, ¿vale? Y como vimos anteriormente, lo que el paciente necesita, lo que el paciente quiere, no son lo mismo. El paciente lo que necesita es aumentar la movilidad, pero lo que el paciente quiere, y este es el objetivo que debemos de darle, es agacharse para jugar con sus hijos. Ese paciente no tiene una buena flexión de rodilla para poder arrodillarse para jugar con ellos y necesita aumentar la movilidad, pero diciéndole que el objetivo de la sesión va a ser aumentar movilidad, son solo palabras para él, no es un verdadero gancho. Entonces, vamos a estar recordando constantemente cuál es la verdadera meta del tratamiento, que es agacharse con sus hijos. Y esto tiene otros ejemplos, por ejemplo, disminuir el dolor está muy bien, pero si es para volver a retomar un hobby que dejó a causa de este dolor, pasear cómodamente con sus amigas los fines de semana. Dormir mejor puede sonar bien, pero suena mejor si dices que está siendo más productivo al día siguiente porque ha descansado mejor. Mejorar la coordinación está bien, pero mejor está volver a cocinar después del ictus. Reeducar el suelo pélvico, no sé lo que es el suelo pélvico, vale. Estás mejorando sus relaciones, ya no solo íntimas, sino interpersonales. Y reducir el edema también está muy bien, pero verse joven suena mucho mejor, ¿vale? Realmente estamos aplicando exactamente el mismo tratamiento, pero lo estamos enfocando de una forma diferente, lo estamos haciendo más apetecible para el paciente. Esto va a hacer que el paciente se involucre de verdad y que sea una colaboración activa entre ambos. Y esto nos lleva irremediablemente a la conclusión de que el fisioterapeuta y paciente colaboran no solo durante el tratamiento,
sino en el establecimiento del objetivo de la sesión. El primer factor por el que la fisioterapia funciona, por tanto, es la alianza terapéutica. La alianza terapéutica es el vínculo no solo entre profesional y paciente, sino entre persona y persona. La alianza terapéutica comienza cuando ambos se conocen y se estrechan la mano al entrar en la consulta. El fisioterapeuta no ofrece un servicio unilateral, unidireccional hacia el paciente, sino que ambos colaboran para llegar a la meta juntos. De aquí el meme. El contexto también es importante. Obviamente, el marketing ayuda a la satisfacción y resultado de la sesión, pero no podemos dejar de lado ninguno de estos factores, obviamente. Pero son pequeños detalles que ayudan a que este resultado sea mejor. En cuanto al contexto, cuando el paciente entra en la consulta y lo ve todo ordenado, limpio, con diplomas colgados por las paredes, eso invita a aumentar la confianza del paciente por la clínica. Si por el contrario la clínica está descuidada, sucia o incluso que los precios son excesivamente bajos, hay descuentos por X sesiones, te da la sensación de que estás yendo a una clínica low cost y si el precio es bajo, probablemente el tratamiento sea peor. No quiere decir que esto sea cierto, quiere decir que es lo que el paciente puede pensar. Entonces el contexto debe de ser vigilado también. Por ejemplo, los hospitales, fuera de la pandemia, eran un lugar de referencia de salud y ahora mismo, debido a la pandemia del COVID, es un foco de contagio. El contexto en cuanto al hospital ha cambiado y la satisfacción y resultado de los tratamientos de los pacientes que van también. Lo siguiente son las creencias. Las creencias no son lo único, o sea, ninguno de estos factores son completamente determinantes para el resultado de una sesión, pero son coadyuvantes. Bien, las creencias, como por ejemplo lo que mejor me viene es un buen masaje y guardar reposo, ya sean positivas o negativas, verdaderas o falsas, influyen en lo que conocemos como efecto placebo o efecto nocebo. Por eso la educación terapéutica es inherente y debe de estar presente en cualquier tipo de tratamiento. Debemos de reeducar las creencias y desmentir las creencias falsas. Debemos de cambiar las creencias del paciente de necesito reposo a necesito moverme. Las preferencias de tratamiento. Como dijimos antes, las preferencias del paciente deben de estar presentes en todo momento. Igual lo que el paciente quiere es un masaje. Igual lo que el paciente quiere es descarguita eléctrica y quedarse tranquilito. No. Debemos de negociar con el paciente. Si quiere sí o sí un masaje, ok, los primeros 15 minutos un masaje. Pero si hacemos masaje, también vamos a hacer ejercicio. Si te vas a poner las corrientes, por lo menos mientras tienes las corrientes te voy a hacer educación terapéutica. Vamos a ir negociando, ¿vale? No quiere decir que tengamos que ceder completamente, pero ir poco a poco ganándonos al paciente. Recordamos esa alianza terapéutica. Y por supuesto, si vamos a aplicar un tratamiento que pensamos que no es el ideal, debemos de comunicárselo al paciente. Debemos de decirle, a través de una buena narrativa, por qué ese tratamiento funciona, pero no es el idóneo. Esa es la forma de ganarse al paciente. La historia natural siempre colabora en la recuperación del paciente. Tenemos que tener en cuenta que como fisioterapeutas no somos curadores de tejido. Lo que hacemos es facilitar la recuperación natural del cuerpo. Somos un guía durante esa recuperación y mejoramos o mantenemos lo más alta posible la calidad de vida durante esa recuperación que tarde o temprano va a llegar porque el cuerpo se recupera solo. A eso hace referencia la historia natural. La regresión a la media es un fenómeno a partir del cual, después de un máximo, por fuerza, viene un descenso. Y a partir de un mínimo, por fuerza, viene un crecimiento. Cuando el paciente acude a consulta, normalmente es cuando peor está, cuando más dolor tiene o cuando peor se siente. Si cuando el paciente acude es cuando peor está, al día siguiente va a estar mejor, sí o sí.
lo tienes todo a favor como fisioterapeuta, pero esto no quiere decir, de nuevo, que simplemente tengas que hacer el paripé, sino que debes de decirle, probablemente te encuentres mejor mañana, pero vamos a utilizar esto y te lo vas ganando, ¿vale? El contacto humano. Se tiende a creer que la terapia manual debe sus efectos a los efectos biomecánicos, como que cambiamos cosas dentro del cuerpo, recolocamos vértebras. No. El mero hecho del contacto humano, ya no solo terapia manual, sino de que haya una relación paciente-profesional, persona-persona, genera una serie de efectos neurofisiológicos en el sistema nervioso, que son al final los que verdaderamente tienen efecto. No quiere decir que no haya efectos biomecánicos, pero estos efectos biomecánicos están sobreestimados dentro de la terapia manual. La narrativa, eso es muy importante. Cuando apliquemos X tratamiento, la narrativa es igual o más importante que el tratamiento en sí. Porque puedes aplicar un tratamiento que con una mala narrativa genere una dependencia. Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo las manipulaciones vertebrales, ¿vale? Es una terapia manual de baja amplitud y alta velocidad. Ha adquirido mucha fama debido a que es tan impresionante eso de que cruje las vértebras y tal, que muchos quiroprácticos o incluso fisioterapeutas también lo utilizan para fragilizar al paciente y hacerlo dependiente de la sesión. Como habréis ya leído en esta viñeta, al final el paciente acaba yendo constantemente al fisio a que le recoloque la espalda, cuando en realidad esos efectos no se mantienen en el tiempo, son efectos a corto plazo, porque son efectos neurofisiológicos. Y la terapia manual tiene efectos a corto plazo. Entonces, la misma terapia con una narrativa correcta puede hacer que ese paciente adquiera autonomía sobre su patología. La manipulación vertebral libera sustancias analgésicas que permiten que trabajemos de forma activa. Y no quiere decir que tengamos que aplicarla una y otra vez cada vez que te duele la espalda. Si cuando me duele la espalda me aplica la terapia y me encuentro bien, cuando me encuentro mal es que me la tiene que volver a crujir. Pues esa es la mala narrativa. ¿Qué ocurre si no aplicamos una práctica basada en la evidencia, como hemos visto antes? Pues que en lugar de basarnos en evidencia científica, nos estamos basando en magufadas pseudocientíficas inventadas, que al final lo que están llevando es a una estafa que puede hacer daño al paciente, como ya hemos dicho antes, a las pseudoterapias. Pseudoterapias como el Reiki, pseudoterapias como la fitoterapia, las flores de Bach, la homeopatía, la gemoterapia. Me quedé así. Pues a mí me funciona. Vale, te funciona. ¿Pero por qué te funciona? ¿Por el tratamiento o por la relación interpersonal que se ha creado durante el tratamiento? Porque si hay tanta gente que le funciona, hay tanta gente adepta a estas pseudoterapias, por algo es. No quiere decir que sea magia. Es como el anuncio. No es magia, es ciencia. O sea, puedes creer o no en la ciencia, pero la ciencia siempre está. Es un dogma. Y que no conozcan los efectos que hay detrás de esa relación no quiere decir que no existan. Y tienen explicación a través de la ciencia. El problema de la pseudoterapia es que como son efectos inventados, pues puestos a inventar, invéntate lo que quieras. ¿Qué es lo que se vende ahora? ¿Con qué me puedo hacer rico ahora? ¿El Reiki ayuda al COVID? Vale, pues se hace noticia, la gente empieza a acudir en masa al Reiki para curar el COVID, es la solución de la pandemia, y acaba muchísima gente estafada por esto, porque la base no se sustenta en nada, es un invento. Pero debido a esta relación que hay tan positiva entre persona y persona, sí que va a haber una satisfacción y un resultado positivo de la sesión, a pesar de que el propio tratamiento no tenga efecto ninguno sobre el paciente. Debemos de ser muy críticos con esta pseudoterapia, y menos mal que lo hemos sido, porque hemos conseguido que La Vanguardia retire este artículo y es una victoria, ¿vale? Hoy ha ganado la ciencia. Debemos de seguir así, porque no podemos dejar
que los sanitarios queden relegados a un lugar en el que somos los especialitos de la ciencia y que la pseudoterapia campen por sus anchas, campen a sus anchas. Bien, si utilizamos todas estas herramientas basadas en una magufada pseudocientífica, tenemos, señoras y señores, una pseudoterapia inventada. O sea, invéntate el tratamiento que quieras, nadie lo va a cuestionar porque a mí me funciona. Si nosotros cambiamos esa magufada pseudocientífica y aplicamos la evidencia científica, señoras y señores, estamos aplicando fisioterapia, estamos aplicando salud, sanidad. Bien, el problema al tratar el dolor no es que no sirva nada, sino que todo sirve. Para profundizar en estos temas, os recomiendo la lectura de Explicando la fisioterapia de Álvaro Pinteño y Sapiens más non troppo, en el que Arturo Goicoechea nos hablará de síntomas sin explicación médica. Si tienes alguna duda, aquí tienes el correo de la comunidad en accionfisioterapeutas@gmail.com y mi Instagram @fisioterapia4elementos. Espero que te haya gustado este webinar y que hayas aprendido mucho.